lado tenemos la ciudad de Maracaibo. Estamos pasando por lo que es la vereda del lago. La verdad que vino mucha gente. Qué espectacular el barco ahí, el buque petrolero entrando. Allá está el castillo. De verdad que otro nivel. Está sumamente cambiado esto para mejor. Buenos días. Ajá. Hoy nos vamos para la playa de San Carlos. Estamos en este carro molón con toda esta gente metida aquí. Ahí no se puede ir. Falta más gente, ahí viene más gente. Ahí viene Mila. En San Carlos, vamos para el centro. Hola. Hola. Buenas. Bueno, ya estamos en el malecón y de aquí salen estas lanchas que se ven aquí atrás para San Carlos, que es un lugar de playa que, bueno, hace tiempo perdió el encanto, pero ya poco a poco se está recuperando. Acá puedes dejar el vehículo, está este señor que te lo cuida, Tahual aquí te cuida el carro y puedes ir totalmente tranquilo y confiado. Todos estos vehículos que están acá son personas que vamos a ir y después nos regresamos en la tarde. Son las 7 de la mañana, bueno, y vamos a ver. Ya en un video anterior fuimos, pero siempre el público se renueva, así que vamos a hacer un video nuevo. Bueno, este es donde salen los ferries estos, los barquitos estos, Terminal Lacustre, Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Ahí está el lago de Maracaibo y ahí están los barcos. Esto también de aquí salen para los puertos, costa oriental del lago. Ahí tenemos otro barco, el Molleja Lake. Acá en Maracaibo muy común usan la palabra molleja, que molleja primo o que molleja primo, como una expresión, ¿no? Molleja Lake, interesante. Bueno, vamos para adentro del terminal. Acá hay que pagar una tasa de salida. Vamos a ver un poco. Bueno, ahí está quitando el uso del chaleco salvavidas. Y este es el terminal lacustre de Maracaibo, ¿no? Está las ventas, taquilla de venta de boletos, para cabimas que no están yendo, Miranda que es en los puertos y Almirante Padilla es donde vamos nosotros, que son unas islas, ¿no? San Carlos, Isla de Toa y Zapara, la isla de Zapara, son 3-4 islas. Así es el terminal de acá el terminal de estos ferries. Allá están los barcos para que vean cómo es. Este es todo más que nada turístico, ¿no? Y empresas de turismo que te llevan por full day, por eso hay tanta gente. Bastante gente hoy acá en el malecón de Maracaibo para ir a San Carlos. Dicen que San Carlos es una isla, pero realmente no es una isla, es como una península. Entonces, bueno, vamos a ver un poco acá. Vamos a mostrarle acá los diferentes barcos. No sé si saldrá uno, serán varios. Ahí está uno, ahí está otro. Creo que son varios porque van varias empresas también de turismo de lo que llaman full day. Ahora están sacando, hay empresas acá en Maracaibo que llaman full day, que te llevan para diferentes lugares turísticos, pagás un día y vas y venís. Entonces me parece que van a ir dos barcos. Este y por allá hay otro. Y este es el lago de Maracaibo. Así que bueno, nada, vamos a esperar a zarpar. Bueno, acá está abierto esto para que la gente se tome fotos. Siempre está cerrado. Allá atrás está el puente sobre el lago de Maracaibo. Por ahí no vamos a pasar porque es para el otro lado. Allá están las pirámides, los edificios de las pirámides, por esa forma tan particular. Acá los barcos preparando, ferries esto. Esto es más o menos 1 hora de viaje desde aquí. Es muy lindo el paseo porque vas viendo todo el lago de Maracaibo, muy bonito, y toda la ciudad de Maracaibo. Bueno, ahí está lo que es el ferry, las lanchas. Este es el malecón. Este no es el puerto de Maracaibo. El puerto de Maracaibo, donde paran los barcos de carga, está un poco más allá, en el Milagro. Este es el malecón. Entonces de aquí salen ferry. Bueno, un poco nublado el día ahí, esperemos que no nos agarre la lluvia. Aparentemente va a llover, probablemente en la tarde. Allá atrás están las torres de PDVSA, la basílica, el centro de Maracaibo. Bueno, ahí están las dos lanchas, esas de un grupo turístico y estas de otra. Son estas lanchas de 2 pisos, así que bueno, vamos a ir grabando el recorrido.
asientos son como de autobús. Vamos a ver cuando arranque y ya esté más tranquilo, a ver si podemos mostrar la parte de abajo. Por abajo las partes son como asientos de avión, así. Y acá arriba es más turístico, como vas viendo todo. La vez pasada en el que vinimos, en el que fuimos, era más cerrado y no tenías buena vista, tenía aire acondicionado. Pero acá es más turístico, vamos a poder observar bien todo lo que es el lago de Maracaibo, la parte de Maracaibo, el skyline de Maracaibo como tal, así que va a estar muy bueno. Bueno, ahí está el capitán, nos está dando las instrucciones. La tripulación, acá nos va a dar la explicación de los salvavidas y las cosas. Bueno, ahí está la explicación de cómo colocarse los chalecos salvavidas por las dudas. Esperemos que no pase nada. Saliendo del puerto de Maracaibo, el malecón, el centro de Maracaibo. Ahora sí estamos viendo la gente tomando fotos, videos. Bueno, vamos a ir mostrando un poco porque el paseo es muy bonito, lo recomiendo. Bueno, este es el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo es uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo y de Latinoamérica. Lamentablemente está bastante contaminado porque de aquí se extrae petróleo también y hay muchos derrames petroleros. Por ahí abajo del lago pasan muchas tuberías de petróleo, ya vamos a estar viendo, y hay muchos derrames de petróleo. Allá atrás está el puente sobre el lago de Maracaibo. Ese fue el puente de concreto pretensado más largo del mundo, hecho enteramente de concreto, no de metal ni de nada, solo basteado en concreto. Ya hace tiempo ya perdió ese nivel, ¿no? Ahora hay puentes mucho más largos, pero fue en un tiempo, por mucho tiempo, el puente de concreto más largo del mundo. Tenemos la ciudad de Maracaibo. Estamos pasando por lo que es la vereda del lago. Esta es la Universidad La URU, Universidad Rafael Urdaneta. Y aquí comienza lo que es la vereda del lago. La verdad que de este lado, viendo la ciudad de Maracaibo, es bien bonito. El skyline de la ciudad de Maracaibo con el lago. De aquel lado tenemos los puertos de Altagracia, los buques petroleros que vienen a buscar el petróleo acá en Venezuela.
vinimos a San Carlos no hablé porque había mucho viento y no se escuchaba nada. Ese es el famoso castillo de San Carlos que ya lo vamos a ir a visitar. Y ahí está el muelle de San Carlos. Las playas quedan por ahí. Esto es el Golfo de Venezuela. Todo eso es el Golfo de Venezuela. Esto ya es mar. Bueno, para los que preguntan si esto es seguro, sí, esto es seguro. Hay un dispositivo de seguridad, más ahora que es carnaval. Están funcionarios acá. Y ahí tenés funcionarios de la Guardia Nacional. Bueno, de acá, de Almirante Padilla también. Controlando que todo salga bien. Que esté todo tranquilo, todo bajo control, que vengan los turistas, que no sea un lugar peligroso para el turismo, ¿no? Que los vayan a robar a las personas y esto. Así que bueno, ya vamos a bajar del barco. Bueno, así es esto. Seguridad por todos lados. La gente acá de la alcaldía, protección civil. Entonces bueno, ahora tenemos que ir hacia el lado de las playas a buscar un lugar. Acá para los barcos estos se quedan acá parados y a las 3 de la tarde ya tenés que estar aquí, 3:30 de la tarde. Entonces bueno, ahí está el castillo, vamos a caminar hacia las playas de San Carlos, buscar un toldo, buscar un lugar, vamos a ver los precios también. Ahí está, Almirante Padilla, Carnavales, Islas Felices, Almirante Padilla 2024. Está viniendo mucho más gente que el año pasado, eso es bueno. El año pasado, el anteaño pasado nada más había un solo barco. Esto lo activan nada más para el turismo, ¿no? Así que bueno, vamos a caminar. Bueno, este es el centro, el pueblo de San Carlos. Después lo vamos a mostrar bien, vamos a dar una vuelta. Allá está el mar, las playas. Acá tenemos el castillo de San Carlos, que ahora vamos a ver. Metieron guías turísticas, la otra vez que vinimos no había ni guías ni nada. Y vamos a ver lo que nos dice. Entonces bueno, vamos a ver un poco las playas. Ahí te alquilan toldos, sillas, vamos a ver los precios. Cuando vinimos la otra vez valía $5 los toldos, las sillas, no sé, ahora imagino que ahora hay más gente y debe ser más caro, pero vamos a ver si está al mismo precio. Entonces bueno, ahí ya está el mar, eso es mar, Golfo de Venezuela, mar Caribe, entrada del lago de Maracaibo, pero eso ya es mar. Ya saliendo del pueblito está el mar acá. Esta es la playa de San Carlos, la veo bastante limpia, eso lo pintaron. La última vez que vinimos, o la primera vez que vine, hace un año y medio o dos, también en carnaval, esto estaba bastante descuidado, bastante sucio. Además había un pedacito limpio que era este sector acá y más allá era una mugre. Eso está en el video anterior. Ahora se ve que le están metiendo mucho más mano. Pusieron como unas boyas ahí también. Eso no está, porque acá el mar es un poco peligroso. Hay una ambulancia ahí marítima, así que está bueno. Miren el barco que va entrando ahí, el buque petrolero va entrando ahí hacia el lado de Maracaibo. Bueno, hay guardavidas también. Muy cambiado esto desde la vez que vinimos. Pueden ver el video anterior, que fue uno de los primeros videos en mi canal. Y esto estaba muy abandonado. O sea, había estos tolditos que todos alquilaban en $5, esto no estaba, el guardavidas no estaba, y era nada más un pedacito, este pedacito limpio, y para allá era una mugre terrible. Después vamos a caminar bien el pueblo, vamos a ver cómo está. Pero bueno, estaba bastante descuidado, ahora se ve que está mucho mejor, se ve que le están metiendo mano para el turismo, ¿no? Cuando ya dice carnavales, eso me pone contento que le estén dando mantenimiento a esto para que la gente, el turismo vuelva a venir, y bueno, y haya fuentes de empleo para toda esta gente que vive en este lugar, ¿no? Que viven de esto. Hay por ahí hay restaurantes que ahora vamos a ver los precios a estas personas, vamos a ver los precios de los restaurantes. La verdad que vino mucha gente, qué espectacular el barco ahí, el buque petrolero entrando. Allá está el castillo. De verdad que otro nivel, está sumamente cambiado esto para mejor, me alegra mucho, ojalá que se mantenga así. La playa bastante limpia. La vez que vine estaba era una mugre, de verdad que era una mugre, horrible. También bueno, depende de los días, cuando hay muchas lluvias trae mucha basura
que la gente lamentablemente arroja hacia el lago de Maracaibo y todo eso viene arrastrado hacia acá, hacia estas playas. Entonces, pero está bastante limpio, se ve que lo están limpiando, lo están manteniendo. Voy a buscar una casa de estas medias abandonadas que hay por ahí atrás para orinar, porque no aguanto más. La verdad que está muy bien, está muy bien. Anteriormente, como les digo, era como para hasta acá nada más y acá para allá no había nada. Y estaba bastante como sucio, pedazos de basura, troncos. Se ve que lo están extendiendo cada vez más porque claro, debe ser que cada vez llega más gente y hay más toldos y más cosas. Ahora vamos a preguntar el precio del toldo, no ni pregunté. El año pasado cuando vinimos, o antepasado, eran $5 toldito. Ahora no sé, me imagino que deben estar cobrando más caro porque hay más gente. Tienen los salvavidas ahí, los guardavidas, lo bueno también, muy bueno. Hay dos puertos de guardavidas, que eso no estaba. Así que muy bien, positivo. Allá bueno, las casas de atrás, antes había cosas para tomar cerveza, todo eso sí sigue abandonado. Sigue todo abandonado. Pero lo interesante es esto, que por lo menos esto está bien mantenido, tienen una ambulancia ahí marítima, hay gente de, bueno, guardias nacionales, policías, porque esto también se había vuelto un lugar bastante peligroso y muchos turistas dejaron de venir por lo mismo. Empezaron a haber mucha delincuencia, muchos robos y la gente dejó de venir a esta zona. Pero ahora no, ahora está más cambiado, hicieron una tarima ahí también que están poniendo música. Bueno, la parte turística es esta, ¿no? El área de la playa, de la costa, el castillo, vamos a ver ahora. Vamos a dar una vuelta por el pueblo. Luego, bueno, voy a ir ahí por ahí a orinar por ahí en esas casas. Bueno, esto en otrora, tiempos mejores, eran ventas de cerveza, bohíos, que están todos así en ruinas, digamos ya. Había una posada ahí, eso sigue igual de cuando vine. Hay unos restaurancitos por acá, sí, ahí al lado de ahí hay unos restaurantes que venden pescado frito y por allá hay otros que ya lo vamos a ver. Pero esta parte de la costa, que había posadas, porque había gente que venía y se quedaba acá a dormir, había hoteles, posadas. Eso ya, no sé si habrá alguna posada, creo que debe haber alguna posada para quedarse, pues mucha gente venía y se quedaba, ¿no? Pero ahora con estos barcos, estos ferries, podés venir en la mañana, temprano, 9 de la mañana, y a las 3 de la tarde te vas, te echas tu baño, te comes tu pescado frito. Espectacular el barco ahí, el buque petrolero entrando. Ese es el Golfo de Venezuela. Bueno, ahora nos vamos a echar. Está tranquila el mar acá, está tranquilo, a veces está picado, pero está tranquilo. Acá es un poco peligroso el agua, ¿no? El mar es un poco tumultuoso, digámoslo así. Pero se ve que está tranquilo, hasta ahora está tranquilo. Vamos a ver más tarde, por ahí sopla más viento. Acá sopla mucho viento también, hay bastante viento. Bien, hasta esta parte estamos bien, limpia la playa. Se ve que la están limpiando la gente de la alcaldía, los trabajadores. Porque como les digo, la última vez era un pedacito ahí y después de acá para acá era una mugre, todo esto era basura, troncos, palos. Me imagino que la basura va a estar más allá, pero porque no van a poder limpiar toda la playa, ¿no? Por allá también hay un restaurante, ese que se ve allá, ese bohío negro, ese techo negro que se ve ahí, es un restaurante bien bonito. Vamos a ver si está abierto para más tarde. Bueno, vamos a caminar por acá, vamos a ver. Pusieron estas boyas, como les dije, eso no estaba. Ah, qué espectacular el barco ahí entrando y el castillo de San Carlos acá atrás. Qué bonito. Entonces, bueno, sigamos. Pusieron una tarima con música y acá pusieron este kiosquito que venden bebidas, cóctel. Este kiosquito no estaba. Está bueno. Kiosco este acá. Bueno, ahí están los funcionarios de la Guardia Nacional custodiando de que no pase nada malo, no roben a la gente. Eso tienen que proteger al turismo. Hay lugares de Venezuela, en Punto Fijo, por ejemplo, Adícora, que lamentablemente la delincuencia acabó con el lugar y los turistas dejaron de ir. Robaron las casas, vaciaron las casas
Y es una lástima, ¿no? Hay lugares en Venezuela que se apoderó la delincuencia de esos lugares turísticos, Barlovento. Y nada, acá se ve que, bueno, están metiéndole mano dura, me imagino que a la delincuencia. Bueno, ahí hay basura, ¿eh? Cuando vengan no traten de no tirar basura en las playas, por favor. Entonces, bueno, ahí también hay funcionarios de seguridad, la ambulancia que está ahí. No la había visto nunca esa, la lancha ambulancia. Y ahí hay otros, ¿no? Otros funcionarios ahí. Mantenerse cerca, los niños más que nada, porque esto es ahí un poco profundo. Ahora nos vamos a meter con la otra cámara. Estoy grabando con el teléfono, traje una cámara tipo GoPro para meterla. Pero bueno, está positivo, me gusta. Bueno, mucha gente preguntará, Luciano, ¿eso es seguro ahí? ¿No roban? Bueno, ahí están funcionarios de la Guardia Nacional con ametralladoras, mirá. Pistolas, ametralladoras, también protección civil. Bien, custodiado bien. Mientras te mantengas acá en la línea de la playa, imagino que no hay problema. De todas maneras, yo me voy a meter a caminar un poco por acá, a preguntarle a la gente local. Vamos a ver un poco los precios. Vamos a dar una vuelta por acá, por el pueblito este. Esto es como la parte céntrica, aunque esto es más grande. Acá están las empanadas. 4 por $1, para que no digan que... Buenísimas. Y son grandes, mirá. Ahí tenés. 4 por $1. Están bien, son de pescado, camarón, lo que es típico que venden en estos lugares. Bueno, esto es digamos, el centro, es parte céntrica de este lugar. Así, casas antiguas. Vamos a dar una vuelta por acá. Las calles así de piedra. Acá sí no hay señal muy buena de teléfono, de Movistar por ejemplo no hay, de Digitel creo que sí, pero si van a traer para comprar algo, ahí hay un Abasto por ejemplo, les recomiendo por ahí traer efectivo, dinero en efectivo, sea bolívares o dólares, porque no hay buena señal de teléfono. Mirá la mata esa cómo creció ahí, impresionante cómo se fue así de lado. Bueno, vamos a ver un poco acá. San Carlos. Queda un colegio. Tanque de agua ahí que no creo que funcione, está bastante deteriorado. Bueno, este es el pueblo como tal, ¿no? Donde vive la gente que vive acá, en estos lugares. Así que bueno, la mayoría de las personas que viven acá se dedican a la pesca. Tienen ahí atrás de esas casas también se ve que está el mar ahí. Acabo de ver, está de aquel lado y atrás de esas casas tienen el mar atrás. Bueno, vamos a ver si hablamos con algunos locales de acá. Bueno, por esa calle de ahí volvés a salir hacia la playa. Así son las casas, bueno, lo que eran posadas, ¿no? Las casas están medias. Se ve que no tienen muy buen mantenimiento. Muchas de las casas, muchas están cerradas. Es como esa que está ahí, no sé, como que si estuvieran abandonadas. Bueno, me imagino que mucha gente se fue de acá también. Muchas casas están así, media abandonadas. Esa se vende, por ejemplo, varias que se venden. Entonces, bueno, yo me imagino que sí, mientras estés acá en la playa no pasa nada porque hay funcionarios policiales, pero no sé cómo estará de seguridad para meterse muy para los adentros. Bueno, la verdad que se ve muy bien, está calmada el agua, se ve bastante clarita, ya que en Argentina las playas suelen ser más oscuras que esta. La arena es mucho más negra que esta y está bien para hacer una playa de acá del Zulia. Bueno, acá estos chicos están jugando al fútbol. Ahí, fútbol de playa. Ahí va. Ay, casi. Eso no puede faltar en ningún país, yo creo, el fútbol de playa.
por lo menos en Latinoamérica, no puede faltar en ningún país. En Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia. Bueno, vamos a ver, acá están los funcionarios de seguridad. Bueno, acá me encontré una embarcación de madera. Estas son las típicas embarcaciones con las que se meten a pescar en el lago de Maracaibo, las que veíamos entrando. Imagino que esta debe tener algún problema, o la abandonaron, o no estará activa. Pero se meten así a pescar en estos botecitos. Le ponen a veces un motor ahí. Bueno, así se ve de lejos. Y está allá al fondo el castillo de San Carlos, la punta. Esto es lo que se llama el Golfo de Venezuela. Hace como una U. La playa hace como una U así. Se va cerrando así la playa. El Golfo de Venezuela al norte del estado Zulia. Después para aquel lado, o no sé por dónde, por ahí se bordea, se da la vuelta y del otro lado tenés ya Colombia. Tenés Riohacha, la parte del mar de Riohacha. Saliendo por acá en Venezuela, si das la vuelta por el mar, creo que es para aquel lado, si no me equivoco, por allá, salís a Riohacha, la Guajira colombiana. Esto acá es parte de la Guajira venezolana. Esto viene de Venezuela, los tambores, la playa. Bueno, para que vean que esto es San Carlos en el estado Zulia, no es Los Cayos, no es en otro lado. San Carlos Zulia. Con tambores y todo. Welcome, bienvenido. Aquí queda bueno un pool. Aquí tienen una discoteca esta gente, miren esto. Ah, bueno. Ahí tienen los equipos de música. Bueno, acá la gente tiene su discoteca. Aquí hay habitaciones. Bomba Mix. Ah, bueno, mirá. Qué bueno que está este. Ah, bueno, habría que venir a una fiesta aquí, tremenda rumba. Ah, lo alquilan, esto lo alquilan para fiestas de acá de locales. Ah, bueno, mirá. Qué buen. Y ahí tenés las botellitas de licor. Bueno, aquí me dieron permiso en este restaurante. Acá, para la gente que sepa los precios, acá tienen varios precios. Pescado, lógicamente. Del ruedo de Lisa, dicen lebranche. Ese, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Este es ronco, eso Ronco. Bueno, pescado típico acá. La gente cocinando acá. Este, mira, aquí. Vamos, permiso, la cocina, para que vean que está todo limpio. Miren, Estos son cocina. de pescado. Croqueta de pescado, la cocina todo limpio, súper limpio, para que vean que está todo acá, me dio un permiso. Por eso te paso, para que veas. Claro, esto va para TikTok, para que te hagas famoso, ya vas a ver la gente que viene. Bueno, súper limpio acá el restaurante La Negra, ¿no? La Che es María. La Che es María, y ahí está otra negra, no sé si es el mismo tal. Bueno, acá los precios, todos $7. Pollo, bistec, carite, curvina, camarón al ajillo, camarón rebozado, le dicen rueda, mojito, todo $7. ¿Qué hay acá?
Acá también hay otro, ¿ves? Empanadas, almuerzo. Venden acá también, friendo empanadas. Están buenas las empanadas, grandísimas. Acá la gente de seguridad de la alcaldía, súper bien, o sea, acá no va a pasar nada, no los van a robar. Ahí está, las empanadas. Está muy custodiado, mucha vigilancia. Ajá, preparaditos ahí, preparaditos los tiburones, preparaditos las princesas, las sirenas, que digo. Bueno, acá están haciendo ahora un evento para los niños. Ojo, presten atención, no se puede tumbar, si el que tumbe un obstáculo, eliminado de una vez, tiene que venir. La mayoría de estos niños son de aquí. Vamos a ponérsela más difícil, porque están Por tumbando ejemplo, los estas obstáculos niñas y están ganando muy rápido. son de aquí, de este lugar. Bueno, ya vamos finalizando el día, ya son las 3 de la tarde y tenemos que acercarnos al muelle. A las 3:30, 4 salen los barcos de nuevo. La pasamos muy bien, súper recomendado a las personas del estado Zulia que vengan a pasar el día acá. Mucha seguridad, como pudieron ver, todo tranquilo. Vigilancia policial, médica, ahí guardacosta. Bueno, también ahora nos están entrevistando de los canales de televisión, Globovisión, Venevisión y el canal del estado. Así que nada, vamos a agarrar el ferry. Bueno, ahí va saliendo otro barco, otro buque petrolero. Bueno, así finalizamos este recorrido. Muy bueno, 10 de 10. Ya estamos embarcando para volver a Maracaibo. Así que bueno, les voy a dejar algunas imágenes del regreso. Nos vemos.